Cordial saludo, mi nombre es Fanti Caterina Ifetecua Moreno y en este video presentaré el análisis de datos del proyecto de investigación sobre los factores psicosociales y su influencia en el comportamiento seguro en la empresa Mincivil S.A. En el entorno laboral, los factores psicosociales cumplen un papel fundamental en el comportamiento de los trabajadores. En sectores como la construcción, donde existen altos niveles de riesgo, estos factores pueden influir directamente en la seguridad y en la ocurrencia de accidentes laborales. Por esta razón, este estudio se enfoca en analizar cómo los factores psicosociales como el estrés, la comunicación y el liderazgo en el entorno organizacional impactan en el comportamiento seguro y la cultura de seguridad en la empresa Mincivil S.A. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, utilizando entrevista, observación en campo y grupos focales para comprender las percepciones de los trabajadores. El análisis se realizó mediante categorización de la información, identificando patrones y relaciones entre los factores psicosociales y el comportamiento seguro, lo cual permitió una interpretación profunda del fenómeno. A partir de las entrevistas realizadas a los trabajadores se llevó a cabo un análisis cualitativo mediante la categorización de la información, como lo fue el estrés laboral. En relación con el estrés laboral, los trabajadores señalaron que la sobrecarga de trabajo, las jornadas exigentes y la presión constante afectan su concentración y aumentan el riesgo de cometer errores. En cuanto a la comunicación, se evidenció que en algunos casos la información no es clara, hay falta de seguimiento y poca retroalimentación, lo cual dificulta el cumplimiento adecuado de las normas de seguridad. Respecto al liderazgo, los trabajadores consideran que esto influye directamente en las conductas seguras. Sin embargo, en algunos casos se evidencia falta de acompañamiento y de ejemplo por parte de los supervisores. Los trabajadores identifican que los principales factores que generan actos inseguros son el estrés, el cansancio, el exceso de confianza y la falta de supervisión en las actividades laborales. En general, la percepción de la seguridad dentro de la empresa es considerada como media, ya que aunque existen normas, su cumplimiento no siempre es constante, lo que evidencia la necesidad de mejora. Se identificaron de igual manera los hallazgos relevantes, como la influencia del estrés laboral, las fallas en la comunicación y el liderazgo en el comportamiento seguro. Asimismo, se evidenció que los actos inseguros están asociados al cansancio, la presión y la falta de supervisión, lo que permite establecer la necesidad de fortalecer la cultura de seguridad dentro de la organización. Los resultados evidencian que el estrés laboral afecta la atención frente a los riesgos, que la comunicación deficiente puede generar errores e incidentes y que el liderazgo influye directamente en la adopción de conductas seguras. A partir de las entrevistas realizadas, se evidenció que la mayoría de los trabajadores manifiestan que el estrés laboral, la presión por el cumplimiento de metas, las fallas en la comunicación y el poco reconocimiento influyen en su comportamiento frente a la seguridad. Estos hallazgos permiten comprender que los factores psicosociales no solo afectan el bienestar emocional de los trabajadores, sino que también impactan directamente la seguridad laboral, aumentando la probabilidad de accidentes. A partir de los resultados obtenidos, se proponen estrategias como fortalecer la comunicación organizacional, implementar capacitaciones en manejo del estrés y promover un liderazgo enfocado en la seguridad. Desde mi perspectiva, el análisis de datos en este tipo de investigaciones es fundamental, ya que permite comprender la realidad del trabajador más allá de cifras, facilitando la toma de decisiones orientadas a la prevención y al bienestar laboral. Observación en campo. Como parte del proceso de recolección de información, se realiza una observación directa no participante, con el fin de identificar comportamientos reales de los trabajadores en su entorno laboral, registrando la información mediante notas de campo. A partir de la observación, se evidenció que el uso de los elementos de protección personal es adecuado en la mayoría de los casos, aunque no siempre es constante. El cumplimiento de las normas de seguridad es parcial, especialmente en momentos de presión laboral. Asimismo, la comunicación entre trabajadores y supervisores se ve limitada en situaciones de alta carga de trabajo. Se identificaron comportamientos inseguros asociados al afán y al exceso de confianza, y aunque las condiciones del entorno son generalmente adecuadas, se observaron algunos riesgos visibles.
A través de las notas de campo se registraron situaciones específicas, como el uso inadecuado del casco en momentos de presión, la omisión de procedimientos para agilizar tareas y la limitada comunicación en actividades críticas. También se evidenció que el uso adecuado de los elementos de protección personal aumenta cuando hay supervisión directa y que en algunos casos se presentan reacciones tardías ante riesgos debido a la distracción. La observación permite interpretar que la presión laboral influye directamente en el cumplimiento de las normas de seguridad, evidenciando que el comportamiento seguro no es constante, sino que depende del contexto y de las condiciones de trabajo. Además, se identifica que la supervisión tiene un impacto directo en la adopción de conductas seguras, lo que refuerza la importancia del liderazgo en la cultura de seguridad. Como parte del proceso de recolección de información, se desarrolló un grupo focal con la participación de trabajadores de diferentes áreas con el fin de analizar de manera colectiva sus percepciones sobre los factores psicosociales y su relación con la seguridad laboral. A partir del grupo focal se identificó que los trabajadores consideran la seguridad como una responsabilidad compartida. También manifestaron que el estrés y la presión por el cumplimiento de metas afectan su desempeño y aumentan el riesgo de errores. Se resaltó la importancia del apoyo de los supervisores en la promoción de conductas seguras. Además, se evidenció que en algunas prácticas inseguras se han normalizado en el trabajo, lo que representa un riesgo importante. Finalmente, los participantes coincidieron en la necesidad de mejorar la comunicación y fortalecer los procesos de capacitación. El grupo focal permitió validar y reforzar los hallazgos obtenidos en las entrevistas y la observación, evidenciando que las percepciones colectivas coinciden en la influencia de los factores psicosociales en la seguridad. Asimismo, se identifica una normalización de prácticas inseguras, lo que indica la necesidad de fortalecer la cultura de seguridad dentro de la organización. Los resultados del grupo focal permitieron comprender la percepción colectiva de los trabajadores, complementando la información obtenida a nivel individual. En conclusión, los resultados de la investigación permiten evidenciar que los factores psicosociales influyen de manera significativa en el comportamiento seguro de los trabajadores. Aspectos como el estrés laboral, la carga de trabajo, la comunicación y el liderazgo inciden directamente en la toma de decisiones y en la adopción de conductas seguras o inseguras. Asimismo, se identificó que el comportamiento seguro no es constante, sino que depende del contexto organizacional y de las condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales. Por lo tanto, la seguridad laboral no debe entenderse únicamente desde el cumplimiento de normas, sino como un proceso integral que involucra factores humanos, sociales y organizacionales. En este sentido, se hace necesario implementar estrategias orientadas al fortalecimiento de la comunicación, el liderazgo y la gestión de los factores psicosociales con el fin de promover una cultura de seguridad sólida y sostenible en el tiempo. Gracias por su atención. Hasta luego.